Radio Rebelde, la radio de todos. Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pasaron un par de minutitos de las 20. Es lunes, estamos en la AM 740 Radio Rebelde. Es la hora, el día y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. En cada apertura de programa abordamos un tema y hay veces, vos que nos seguís, sabés que hay temas que se repiten y se repiten inevitablemente, y algunos tienen que ver con la propia historia y la propia pertenencia a la actividad de nuestra asociación civil. Las cosas que tienen que ver con la violencia en la noche es un tema que nosotros seguimos, que te comentamos, que hemos hablado el programa pasado, y cada semana a semana, siguen apareciendo y siguen reproduciéndose hechos de violencia en la nocturnidad. A veces más violentos, a veces menos violentos, pero siempre, cada fin de semana, en algún lugar hay un hecho de violencia que se repite. Hay un hecho de violencia que tiene como protagonistas a los llamados patobicas y como víctimas a los pibes. El tema había desaparecido, te imaginarás por qué, de la agenda mediática en los últimos años. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, vuelve a aparecer ese tema, y vuelve a aparecer también porque tiene que ver con una cuestión de estacionalidad. El verano es una etapa en que la mayor propensión a divertirse, a salir de los pibes, hace que estos hechos de violencia se multipliquen y que la violencia también sobre los pibes se multiplique. Claro, la semana pasada hubo dos hechos, casi los días anteriores, las 2 semanas pasadas, hubo 2 hechos violentos que coincidieron en su ubicación geográfica, en Mar del Plata, en la que no sabemos bien porque se llama Ciudad Feliz, pero esos hechos de violencia se produjeron en Playa Grande, particularmente uno de ellos en un boliche, que bien lleva por nombre Bruto, donde un grupo de patobicas atacó a un muchacho de 28 años, Emiliano Pérez, y lo desarmó, lo destrozó, como suele suceder en estos casos, le fracturó la mandíbula, estuvo internado, estuvo grave, pibe sanjuanino, estaba de vacaciones en Mar del Plata, por suerte pudo recuperarse, pero ese hecho prendió una luz roja, porque también han cambiado los tiempos. Y como han cambiado los tiempos políticos, también cambian las miradas. Y los medios, aunque no quieran, también cambian sus miradas. Y será por eso que, después de mucho tiempo, a partir de la experiencia que tenemos con la asociación, por ejemplo, volvieron a llamarlo de algunos medios, agradecemos mucho, a los colegas de Radio del Plata, al programa Habla por Vos, que nos permitieron volver a poner en palabra esto que no había dejado de suceder, sino que simplemente los medios no lo reproducían. Pudimos volver a hablar de la violencia en la nocturnidad. Y quiero decirte que lamentablemente nada ha cambiado, porque cuando algo no cambia, como no cambió y como retrocedió en estos últimos 4 años, vos sabés que nosotros impulsamos una ley, la ley 26.370, que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia, de los que son llamados patobicas. Hicimos un gran esfuerzo durante la gestión de gobierno anterior para poner en acto todas las estructuras que surgían a partir de la ley, la creación del registro, la creación de las escuelas de capacitación,
acompañamos al Estado en la construcción de estas estructuras que avanzaban en la dirección de prevenir un hecho, y ese hecho se diluyó a través de los últimos 3-4 años de manera total y absoluta. Porque claro, cuando hay libertad de mercado, los empresarios tienen absoluta libertad, y sobre todo los, entre comillas, empresarios de la noche, son tipos que tienen muy en claro que la seguridad de quienes participan de sus espectáculos es un gasto. Y entonces tratan de evitarlo para que su lucro sea mayor. Lo que sí me sorprende es que sigan siendo los mismos argumentos, porque después que golpearon a Emiliano Pérez, que le produjeron las lesiones graves que terminaron de provocarle, salen a hablar los tipos de siempre. El intendente de la ciudad de Mar del Plata, algún sindicato que tiene que ver con la organización de los controladores de admisión y permanencia, diciendo que ahora vamos a tener frente a este hecho grave que tomar medidas, y esas medidas tienen que ver con que el Estado tiene que tener presencia activa, con que tenemos que capacitar al personal. Muchachos, dejen de fingir. Han engañado durante mucho tiempo, no traten de seguir engañando a la gente, porque ¿sabés qué? La ley 26.370 está vigente desde el año 2010. La provincia adhirió a la ley nacional 26.370 en el 2010. Creó el registro provincial, el RECAP, el registro de controladores de admisión y permanencia, y creó la escuela de capacitación a la que la ley obliga a los patobicas. No descubran la pólvora, es un poco tarde para descubrirla. Esto sucedió hace muchos años y sigue pasando. Entonces lo que yo quiero decirte hoy, porque esto que sucedió en Mar del Plata va a volver a suceder, va a volver a pasar. Cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar de prevención, no de acciones post, de declaraciones post, de discursos post. Lo que tenés que poner son recursos para prevenir. ¿Y sabés qué es poner recursos para prevenir? Tenés una ley que está sancionada, perfectible, como toda ley, perfectible. Poner en práctica. No descubras que tenés que hacer lo que está dicho que hay que hacer hace una década. Una década. Dejen de engañar a la gente, o en todo caso de autoengañarse. Lo que hay que hacer con las leyes es ponerlas en práctica. Para poner las leyes en práctica lo que tiene que haber es un Estado. Y ese Estado activo es el que tiene que estar junto a la comunidad para garantizar la seguridad de cada uno de sus ciudadanos, y en particular en la noche de cada uno de los pibes que sale a divertirse. Lo que yo les pido a los funcionarios de turno, que dejen de hacer declaraciones por la galería para salir en los diarios, sino que lo que ha sucedido con Emiliano Pérez, y ha sucedido antes con otros y sucederá con otros después, es simplemente la falta de prevención. No hablen de seguridad. Seguridad no es reprimir post, hacer post. Seguridad es prevenir. Es posible prevenir la seguridad de los pibes en la noche. Venimos predicando esto desde Cromañón, y sigue habiendo muertos, sigue habiendo lesiones graves, siguen sucediendo cosas que no deberían suceder si simplemente aplicamos una ley que ya existe, que está construida también sobre el dolor y la muerte de alguien, que fue Martín Castellucci. Yo soy Oscar Castellucci, esto No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que cada lunes hacemos aquí en la AM740 Radio Rebelde, con Oscar Merlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Con nuestra colaboradora de producción, Natalia Nati Bravo, y nuestro operador que nos pone eficientemente en el aire, Noé Chiula. Este es el equipo con el cual trabajamos. Ya te anunciamos hoy en las redes sociales. Cuando abrimos el programa anterior, el de la semana pasada, te hablamos de la actividad de un observatorio, de las violencias de género. Te dimos un dato escalofriante: 327 femicidios durante 2019. Por eso hoy invitamos para charlar con nosotros, y vamos a estar haciéndolo dentro de unos minutos, con quienes trabajan y con quienes organizan ese observatorio de las violencias de género, que se llama ahora Que Si Nos Ven, y vamos a estar charlando
con Julieta Del Pech, que es coordinadora del observatorio, que es miembro, o parte del movimiento Marea Feminista Popular y Disidente. Vamos a estar hablando del tema de la violencia de género, vamos a estar hablando de los femicidios, pero antes vamos a compartir alguna noticia que tiene Oscar Merlo para nosotros. Sí, Castellucci, en este caso, para complementar tu comienzo, digamos, porque tiene que ver con otro hecho. Vos, cuando te escuchaba, decías, esto va a volver a suceder, y bueno, siempre sucede, y como bien decís vos, en verano se recrudece. En San Bernardo, un joven, en este caso no se da el nombre, resultó con golpes en la cabeza y tuvo que ser internado luego de que 4 patobicas lo agredieran en la madrugada del domingo en la localidad del Partido de la Costa, que es San Bernardo. El boliche se llama Privilege SB, que tiene que ver con San Bernardo, y digamos, siempre lo mismo, por razones que se están investigando, que uno dice siempre hay que investigar. 4 custodios, que son patobicas, atacaron por la espalda al joven, ocasionándole lesiones graves en la cabeza y dejando tirado en el piso. Bueno, esto lamentablemente nos remite al caso de Martín, y de tantos casos que hemos pasado acá durante tantos años, y que bueno, no creo que no cabe, después de todo lo que comentaste vos, más que decir un caso más, y no sabemos cuándo va a parar. Bueno, gracias, Merlo. Vamos ahora, como siempre te digo, vamos a ordenar papeles y vamos a escuchar, antes ya de empezar a charlar con Julieta Del Pech, que es además abogada laboralista, y como te decía, es la coordinadora de este observatorio de la violencia de género. Ahora que sí nos ven, vamos a compartir un tema que, antes de decirte de compartir el tema, Natalia Bravo, de atrás del vidrio, me indica que no dijiste que nos pueden dejar mensajes por WhatsApp, audio o escrito al 11 3669 4848. Te lo repito, 3669 4848. Tenés la posibilidad, a través de estos mensajes, de dejarnos tu opinión y de participar de nuestro programa. Te decía, vamos a escuchar ahora un tema que va a ser un preludio a la charla que vamos a tener en un minuto con la abogada y feminista Julieta Del Pech. No sabes quién soy, no sabes lo que te pierdes. Ya verás mañana, seguro te arrepientes. Que yo tengo a quien quiera, se mueren por verme. Pero que queda entre nosotros, a nadie se lo cuento. ¿Qué parte de no es la que nunca entienden? La N o la O, ¿qué parte de no es la que nunca entienden? Pero ellos van a la caza, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van a la caza, van detrás de ti, de tu pañuelo. Mira cómo viste, seguro que lo busca. Pero si no se resiste, seguro que le gusta. Si ella no quería, ¿por qué no lo denuncia? Lo pediría a gritos de quien se da la culpa. ¿Qué parte de no es la que nunca entiende? La N o la O, ¿qué parte de no es la que nunca entiende? Pero ellos van a la caza, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van a la caza, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van a la caza, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van a la caza, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van a la caza, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van a la caza, van detrás de ti, de tu pañuelo, sí, van a la caza, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van a la caza, van detrás de ti. Pero ellos salen a la caza del placer, no saben de qué trata tratar bien a la mujer, abusa del poder y del empoderamiento, desde el mismo momento en que vinimos a nacer, tanto por cambiar y aún queda tanto por hacernos mirar y aún queda más por aprender, que las primeras muestras deben nacer de nosotros y ante todo respeto tanto mutuo como propio. ¿Qué parte de no es la que nunca entiende?
La N o la O, que parte de nos, la que nunca entiende, que queda entre nosotros, a nadie se lo cuentes. Y escuchábamos un interesantísimo tema de Raiden. En realidad David Martínez Álvarez, es un cantante, un cantautor español de Alcalá, se llama Casa de Pañuelos, y dice en algún momento qué parte del no es la que nunca entienden, la N o la O. ¿Qué parte del no es la que nunca entienden? Pero ellos van a la casa, van detrás de ti como un trofeo. Sí, van a la casa, van. Y así van 327 femicidios durante 2019. De este tema vamos a charlar con nuestra invitada de hoy, con Julieta Del Pech. Gracias por acompañarnos. Gracias y por invitarnos. Contarnos cómo es el trabajo que hacen en el observatorio, cuál es la mecánica que tienen para recopilar estas estadísticas, por qué tiene que ser una ONG la que se encargue de hacer estas estadísticas tan terribles, este número tan impresionante de una mujer muerta casi cada 24 horas, y por qué hacen este trabajo. Bueno, gracias por la invitación. Nosotras empezamos a medir, hacer el Registro Nacional de Femicidios a partir de la movilización del primer Ni Una Menos, del 3 de junio de 2015, porque entre una de las cosas que se pidió en la organización de la marcha fue el registro de femicidios y la elaboración de estadísticas, porque en realidad legalmente el Estado ya estaba comprometido a hacerlo desde el 2009, que es cuando se sanciona la ley 26485. Nunca se había llevado en práctica después de la marcha, que fue la primer marcha que fue multitudinaria en relación a desbordó toda expectativa, todo. Y uno de los pedidos fue ese. El Estado dijo, bueno, sí, lo vamos a empezar a hacer. A partir de ese compromiso que asumió, nosotras empezamos a hacer nuestro registro, que está basado en los casos que salen en los medios gráficos o audiovisuales. Por lo tanto, es un registro de como mínimo, ¿no? Porque no están incluidos todos los casos que no salen en los medios. Mucho más que un piso, es lo visibilizado. Claro, que es solo una parte de que solo una parte de... Sí. Que un tema que viene a estar invisibilizado durante decenas de años. Sí, y generalmente lo que sale en los medios es solo de mujeres cis, digamos, todo lo que es transfemicidio, travesticidio, menos no aparece prácticamente en los medios. A partir del 2015 nosotros dijimos, bueno, si el Estado se compromete, nosotros vamos a hacer nuestro propio observatorio para cotejar números y demás. Después lo que empezó a pasar, que el Estado nunca terminó de hacer su registro nacional de femicidios. Al día de hoy no existe un registro nacional unificado que dé cuenta de la cantidad de mujeres que son asesinadas por razones de género por año. Y bueno, entonces por eso quedan los datos nuestros, ¿no? Que somos los que los construimos. Por esto responde a por qué una organización civil. Bueno, porque hay una omisión. ¿Por qué el Estado no toma ese trabajo estadístico? Nosotros, en la especificidad nuestra de la asociación, hicimos el mismo planteo, y cuando logramos la sanción de la ley 26.370, una de las condiciones que pusimos, sobre todo en la parte de formalizarla, era la creación de un registro, porque entendíamos que no hay posibilidad de establecer políticas públicas serias si vos no tenés datos estadísticos serios. Tal cual. Y el Estado nunca pudo asumir esa responsabilidad, ni siquiera parcialmente de iniciarla. En el caso de los femicidios hay un amague, pero en el otro, el Estado parecería negarse a llevar estadísticas que son fundamentales para el diseño de sus propias políticas. Sí, yo creo que hay dos motivos. Uno, que tiene que ver con que es evidentemente el momento de que vos generás una estadística. En Argentina faltan estadísticas de un montón de temas, ¿no? En el momento que vos generas una estadística, estás dando a conocer, bueno, en tu país hay 327, por ejemplo, mujeres durante el 2019 que las mató una violencia que puede evitarse, digamos, ¿no? Entonces, del momento en que lo visibilizás, hay ahí
digamos, una luz roja que le está llamando atención al Estado. Esto no se está cubriendo. Creo que en parte no se generan estadísticas por ese tema, y por otro lado creo que evidentemente es una falta de voluntad política que tuvo la gestión de no querer hacerlo. A partir del nombramiento de la nueva ministra de las Mujeres, ella ya dijo que todo el tema de generación de datos y estadísticos va a ser una de las políticas centrales dentro del ministerio, porque obviamente sin estadística no hay política pública eficiente. Claro, vas a tirar medidas para llevar al concepto, digamos, a otro terreno que a lo mejor el oyente lo puede visibilizar mejor. En el terreno de la salud, yo, por ejemplo, no digo cuántos casos de sarampión hay para que no se sepa que hay sarampión y genere una epidemia. Claro. Digo, el resultado es ese. Claro. Digo, ahí es muy visible que es imposible no trabajar. Que también pasa. Que también pasa, quizás menos en ese terreno, pero al ocultar el efecto y al no visibilizar las causas, permitís que el hecho se reproduzca. Y la paradoja es que a partir de esa movilización inmensa que fue el 2015 del Ni Una Menos, este fue el año, es decir, ha ido creciendo la cantidad de femicidios en lugar de creciendo cuando aparecería, y de hecho hay un mayor nivel de conciencia y mayor nivel de visibilización. Sí, desde el 2015 a esta parte no se redujeron los femicidios, rondaron siempre. No bastó la visibilización. No bastó. Lo que sí nosotras vemos es que evidentemente hay como un trecho grande entre todo lo que tiene que ver con lo simbólico de la violencia de género y a diferencia de por ahí unos cambios más concretos que tengan que ver con la vida misma de las mujeres. En cuanto a lo simbólico, entendemos que sí hubo un avance en unos 4 o 5 años que fue impresionante. Hay ciertos chistes que ya no son tolerados, hay comentarios que pueden venir de un médico, de un docente, o de un profesor de la facultad, o de un jefe, que antes por ahí pasaban desapercibidos o no se tenía conciencia de que, bueno, eso es violencia, eso es machismo, que creo que hoy no pasan desapercibidos, y calculo que más de un caso se levantará la voz contra eso. Hubo un cambio tremendo en lo que es la televisión, ¿no? Se pasó por ahí de programas que cortaban una pollerita a hablar del tema de la violencia de género. Lo vemos en un montón de publicidades comerciales que incorporan la temática porque evidentemente está instalada. De ese cambio que fue rapidísimo y fuerte y profundo al nivel de mujeres asesinadas, hay un... Lo que pasa... vos hiciste justo alusión y pensaba comentarlo más tarde, pero me das el pie. Anteayer, ha habido un hecho bastante notorio respecto a este tema, con una publicidad de una cerveza, que no le vamos a hacer más propaganda, pero que presentó un spot que yo no pude ver y que pudo ver muy poca gente, pero que generó una rápida reacción respecto a cierta imagen como cosificada de la mujer, al sometimiento de la mujer, a lo que sería el gusto colectivo, y esa reacción, que es muy saludable para una sociedad, digamos, el hecho de que se haya construido esa imagen es negativo, pero positivo es la reacción de la gente, y que la propia empresa haya retirado inmediatamente y pedido disculpas, diciendo que ellos estaban por una sociedad más igualitaria. Digo, hay gestos de salud, de salud social. O lo del jugador de fútbol Centurión, por ejemplo, pero eso hubiese sido impensado por ahí años atrás, más en un ámbito como el fútbol. Vos fijate que todos los gestos de los cambios que vos decís, que es lógico que se dan en la televisión y en todo, en artistas que han dicho y ni siquiera percibían lo que decían, ha sido en gente que que no percibía que eso era violencia, que no percibía que también conceptualmente era violencia, pero gente que hay la certeza de que no iban a llevar a un femicidio, o porque no ejercían la violencia física sobre las mujeres, nunca la habían ejercido. Pero y eso es buenísimo, pero en aquellos que sí la ejercen, la van a seguir ejerciendo y terminan en muerte, que son ese espectro no registró nada. Bueno, es que yo creo que ahí es donde se nota evidente la falta de políticas públicas, la falta del Estado, porque todos estos cambios que nosotros incluso estamos relatando
tienen la particularidad que ninguno de ellos fue producto de una intervención estatal. Ni Brahma sacó la propaganda porque... dije la marca. No importa, no. Sacó la propaganda porque desde el Estado se le haya... Ni cuando nombramos otra serie de programas de televisión que hacían actos evidentemente sexistas, discriminatorios, nunca fue la intervención del Estado. No. Fue desde la organización civil. Ni se percibían, ni se festejaban, ni se percibían como tales. No, pero todo lo que cuando un equipo de fútbol tiene que poner una cláusula determinada en un contrato, todo es producto, digamos, de la presión que se ejerce desde abajo, desde la organización civil, desde los movimientos feministas para arriba. Nunca fue la respuesta del Estado. De hecho, habría que ver cómo está la causa judicial, por ejemplo, de Centurión. Pero él sigue jugando al fútbol y es un club que por cuenta propia decide incorporar ese artículo. Pero bueno, y obviamente en los casos más graves de violencia machista, el caso extremo que es el femicidio, evidentemente desde la primera manifestación de violencia hasta el femicidio hay todo un recorrido, que ahí si no interviene el Estado no es muy difícil que sea la propia víctima la que pueda cambiar o poner un fin a la situación. Bueno, y la falsa. Es difícil en todo sentido, psicológicamente, económicamente, hay toda una cantidad de dificultades para la víctima para salir de ese enrosque. Merlo tiene una pregunta, pero se la vamos a postergar para la segunda parte, porque nuestro operador Noé me dice que, claro, nos olvidamos de decir quiénes son los que nos permiten hacer este programa y estar en el aire. Vamos a ello y luego hacemos la pausa y seguimos charlando en un minuto con Julieta Del Pech del Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, y del movimiento Marea Feminista. Todavía tengo en mente cambiar algo. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Rebelde. La radio de todos. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de rueda, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Y estamos de nuevo en el aire, ya en la segunda parte de No Mires para Otro Lado. Como cada lunes y de hace tantos años, escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto tiene que ver con nuestro compromiso con su causa. Si sabes que alguien puede ser hijo desaparecido, si tenés dudas de tu identidad, contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Sí, comunicate al 011-4384-0983. Anda a la Casa de las Abuelas Virrey Ceballos 592, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, o entra en la web www.abuelas.org.ar. Gracias, Merlo. Y ahora vamos a la pregunta que tenés ahí atravesada hace largo rato, pero quería recordar a nuestros oyentes si nos quieren dejar algún mensaje por WhatsApp, audio o escrito puede ser, al 11-3669-4848, y te decimos además, si nos estás escuchando y nos querés volver a escuchar, el domingo de 21 a 22 de nuevo, este programa se repite aquí en la AM 740 Radio Rebelde. Sí, la pregunta venía acompañando
Lo que pasa, acompañando todo lo que estaban hablando en relación a el observatorio donde sacaban la información, la decisión en este nuevo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que así se llama, porque hay como una cuestión que los medios nos han dado la información que ustedes trasladan desde alguna metodología de un observatorio. Y decíamos que era insuficiente. Cuando el Estado desarrolle la información como corresponde, sí, haciéndose cargo también con cierta metodología y demás, los medios que tienen la capacidad de deformar la realidad permanentemente, de acuerdo a sus intereses, podrán hacer un juego de contraponer una cosa contra la otra. Yo lo quería hacer como comentario, porque en realidad la pregunta iba a ser antes que desarrollaran todos ustedes, pero es un dato a tener en cuenta, porque vos decís oficialmente hay 4 puntos de inflación, y si los medios te quieren decir que hay 8, te clavan el 8 y vos quedás offside. Digo, va a ser todo un desafío darle mucha fuerza a esa información oficial para que desde el movimiento seguramente lo respalden, ¿no? Sí, de hecho... Digo, me fui en el futuro. No, pero es verdad, porque de hecho hay, digamos, ahora hay todo, a nosotros nos llamaban de varios lugares, distintas organizaciones o incluso los medios, y preguntándote qué pasa, o para que demos una opinión de por qué en este enero aumentaron los femicidios, por qué en esto tampoco... No aumentaron. De hecho, en diciembre, si se mantiene la cantidad que hubo hasta ahora, hasta fin de mes, en diciembre del año pasado hubo más. Lo que pasa que enero es un mes que las demás noticias se planchan, y entonces empiezan a aparecer de nuevo en primera plana las noticias de los femicidios, y no están en un cuadradito así en Sociedad, por ejemplo, sí, que muchas veces los medios no lo ponen, o en policiales, en un cuadradito así. Entonces te llaman preguntando qué pasa, que hubo un recrudecimiento, que de hecho no hubo ni siquiera más que en enero del año pasado. La cifra durante estos 4 años se mantiene casi constante, pero bueno, es esto de generar la sensación, ¿no?, de que parece que hay más femicidios que el mes pasado, pero porque no hay otras noticias. De todas maneras, con la decisión política desde el ministerio, ¿no?, con la decisión política, bueno, del presidente y del ministerio, el Poder Judicial, que es el que puede contribuir, está en condiciones, por el sistema que tiene ahora de conexión, de cargar los femicidios, de cargar las violencias contra las mujeres, y entonces tenerse una estadística de lo denunciado. Vos me dirás que es la 4ª parte de lo real, y bueno, existe. La Corte Suprema tiene un registro. Pero es solo los casos que llegan a la justicia con carátula de femicidio. Bueno, ¿no? Pero eso es una fuente también importante. Esa es una fuente que generó Carmen Argibay hace muchos años. Sí. Es uno de los datos oficiales, es creo el único dato oficial que hay sobre femicidios. Lo que tendrá que hacerse ahora a partir del ministerio es, en realidad, el trabajo que hay que hacer es unir todas las fuentes que existen y entrecruzarlas y sacar un registro unificado a nivel nacional, porque la Defensoría del Pueblo también tiene un registro que lo toma también de medio. El Bullrich dio a conocer antes de irse, dando la noticia de que habían bajado los femicidios, cuando era mentira, porque encima estaban medidos hace un año atrás. Estaba hablando del 2018, ni siquiera estaba hablando del año que corría. También lo hace en base, lo que hizo en ese momento el Ministerio Bullrich, Seguridad, intercaló los datos de la Defensoría del Pueblo con una estadística propia del Ministerio y dio ese dato. O sea, lo que hay que hacer hay datos y hay registros, es unificar con un criterio común. Estamos charlando, te lo dije, estamos charlando con Julieta del Pech, estamos hablando de los datos del observatorio, ahora que sí nos ven. Estamos hablando del movimiento feminista, Marea Feminista, pero los oyentes también quieren dejar su participación en el programa.
Hola compañeros de Rebelde, bueno, para no mirar para otro lado, estoy escuchando sobre los femicidios, habla María de Flores, y la verdad que yo en mi familia tengo un caso muy cercano de una persona que está casada con una prima y bueno, no la ha matado de casualidad. A veces se hace muy difícil dejar a esas personas si uno depende de esas personas, pero lo primero que hay que hacer es denunciar. Es terrible la cantidad de femicidios y de chicas que han quemado, y ni hablar de abusos. Hola, para mí las estadísticas van a existir siempre. Lo que tienen que, para mí, la solución es cuando hay una separación de una persona violenta, con familia y una persona agresiva, directamente actuar, mandarlo al hospital, ponerle un chip en la mano, en la cabeza, y también a la mujer, para que cuando haya un acercamiento le avisen por teléfono, por celular, o le alerta ya a la policía local que está dando vuelta por el barrio, así se acerca y ve y verifica a ver en qué distancia está esta persona. Si no tiene esas estadísticas, con tanta modernidad que hay, si no pueden ubicar a un tipo que se está acercando a la mujer para matarla, hay que invertir. Esa es mi idea. Para mí esa es la solución, para que no se acerquen a las mujeres y las maten, sus parejas o exparejas. Con toda humildad lo digo. Bueno, muchas gracias y espero que lo pasen al aire y que piensen lo que le dije. Buenas noches, soy Estela de Lanús. Y sí, sobre la violencia de género es muy grave, muy, muy grave. En este país cada vez hay más. El hombre es muy machista, muy machista. Y otra cosa, no quiere trabajar. Son personas que no supo ser bien ubicado en la vida. Han sido rechazados y no quiere ser rechazado, y empiezan ahí los problemas. Una mujer no le puede decir a un hombre no, todo que sí. Si uno le dice que no, se van por ahí, se buscan otra y así. Bueno, le agradecemos mucho a nuestros oyentes, a María de Flores, a Estela de Lanús, al amigo que nos dejó el mensaje, pero no nos dejó su nombre. Y no sé si te merece alguna reflexión, bueno, Julieta. A mí sí me a ver, a Herrera sí, a Julieta seguramente también. La señora no observa que la violencia machista no se da solo en las clases bajas, se da en clases altas, en universitarios, en profesores, en señores que aparentan no ser lo que son, y se da en todas las clases sociales realmente. Uno ve los casos y los femicidios también se dan en todas las clases sociales. Sí, en todas las clases sociales, en todas las edades, porque también capacitaciones intelectuales. Sí, no tiene nada que ver. Hay creencias de que, bueno, pasa en determinada clase social, o que, por ejemplo, no hay femicidios de mujeres de 70, 80. Nosotros tenemos en el registro, tenemos desagregado el número de femicidios de adultas mayores, y representan aproximadamente el 20% de los femicidios, y uno creería que, bueno, no, que a una mujer de 78 años su pareja no la mata, y sí la mata también. Por otra parte, son tuvimos ideas, casos, ¿no? ¿cómo se llama la chiquita que mataron? Ay, no me sale el nombre. Que mataron en la provincia. Lo que me mataron eran todos hijos de clase social alta. No me acuerdo si era en Catamarca. De María Soledad. Claro. Te hago una pregunta, Julieta, como participante de un movimiento feminista. Si bien los hechos son en distintas edades, digamos, como recién decíamos, se está notando que las más jóvenes tienen más elementos para tener una política por lo menos propia preventiva. No sé si me explico. Sí, se explica. La franja etaria donde hay mayor cantidad de femicidios es entre los 25 y los 40, es la más grande. Lo que pasa en las franjas
más jóvenes, es lo que hay mucho es violencia en el noviazgo, ¿no? Obviamente, porque solo por una cuestión de edad. Lo que sí es cierto es que, bueno, en general, por todo este cambio cultural que estamos diciendo que se está dando, las jóvenes vienen con otra impronta, ¿no? La aplicación de la ESI para eso es fundamental, para que los chicos desde el primer grado le estén explicando que las relaciones tienen que ser no violentas, sin discriminación, sin machismo, de hecho, hace poco salió la noticia de los casos de abusos sexuales en menores, de 2 de cada 3 habían sido denunciados después de la primera clase de ESI que tuvieron los chicos. Claro. Ahí la aplicación de la ESI es fundamental para que si vos hablas en general con pibes de la primaria o de la secundaria, vienen ya con otro chip teniendo totalmente claro cuestiones muy simbólicas, muy sencillas, como que el celeste no es de varón y el rosa no es de mujer, que los colores son de cualquiera, hasta que no es no. Los pibes lo tienen incorporado de otra manera, por suerte. Pero bueno, no tampoco puede recaer solo en la persona, ¿no? Claro, no es una cuestión de individualidades. Pero te da tener una mirada hacia futuro con más expectativa que los que pertenecemos a las generaciones anteriores, que hemos sido educados en otro modelo. Sin duda. Cuyo resultado es este que estamos viviendo ahora. Me acuerdo que Manuel Iglesias, que nos visitó, que es el hermano de Iglesias, de Laura Iglesias, del grupo Atravesados por el Femicidio. Claro, comentó él nos acercó los datos de ustedes cuando los publicamos. En abril en febrero de 2019 decía 27 casos, digamos, cómo fue creciendo, ¿no? Me fijé. Y él hablaba de que también este cambio cultural y la reacción de la mujer podría estar dando un escenario de que haya más respuesta del otro lado. Es decir, antes había pasado lo mismo, pero no se conocía, y por otro lado la mujer no se posicionaba con la fortaleza que puede tener ahora a través de un movimiento y compañía. ¿Qué opinión tenés al respecto? Una parte obviamente es la mayor visibilización, ¿no? De los casos, no solo de femicidio, sino de todo tipo de violencias y violencia física también, si llegara el caso de femicidio, que por ahí 40 años atrás eran completamente, no sé, ni se discutían, ni si por ahí menos si eran dentro del matrimonio, o sea, no había manera de que eso se discuta. Quizás sorprenda, ¿no?, al oyente, pero este tema del concepto de género es un concepto relativamente moderno, de la década del 70, y el tema de la violencia de género en sí como concepto, esto es de las Naciones Unidas de la década del 90 debe ser. O sea, estamos hablando de un tiempo cortísimo en términos históricos, 40 años. Sí, todo lo que es violencia de género, más reciente el concepto de género, ¿no? Por ahí antes se hablaba de que no haya discriminación por cuestiones de sexo. Bueno, ese concepto ya quedó obviamente viejo, ya no existe, pero todo lo que tiene que ver con entender que cuando hablas de género no hablas solo de una mujer cis heterosexual, con entender que es producto de algo que es un sistema, que no es de una persona individual, es muy reciente, sí. En Argentina sobre todo, ¿no? Por ahí en otros continentes viene un estudio un poco frente a este flagelo tiene la ansiedad y estos datos que compartimos que son tan terribles, pero también estamos operando sobre una realidad que está cambiando en este momento, que estamos en pleno proceso, y para que haya un cambio que llegue a reducir los femicidios, obviamente estamos hablando de un cambio cultural que va a llevar años y años, pero bueno, más años va a seguir llevando si nadie pone manos en el asunto. Porque también pensemos que sacando los casos extremos de femicidio, los casos de violencia física dentro de una pareja o un noviazgo, así vos digas, bueno, una organización ayudó a la víctima que era víctima de violencia, la empoderó, la permitió ir a hacer la denuncia, que se aleje del agresor. Si no hay intervención estatal, ese tipo va a ir con otra mujer o con otra persona a ejercer nuevamente violencia, porque de hecho así sucede, ¿no? Claro. De hecho así sucede. Por eso el cambio es terrible que hubo en Olavarría la semana anterior, del cual estuvimos hablando exactamente la semana anterior, el caso de la chica Valentina Galina, que su mamá había sido también víctima de femicidio. En realidad su pareja, quien comete el femicidio con ella, tenía
3 casos anteriores, de 3 parejas anteriores, que a posteriori del asesinato de Valentina hacen recién la denuncia. El tema, claro, que es un cambio cultural que es realmente lento, porque se da un fenómeno, al visibilizarse el tema, ves cosas y se difunden cosas que antes no veías. Sí. Por eso hay un crecimiento también exponencial, pero también hay una respuesta distinta de una sociedad que me parece que de a poco va cambiando mentalmente. Sí. Los viejos tenemos un molde que es muy difícil de cambiar, que tenés que hacer un gran esfuerzo para modificarlo, pero en lo que vos decís, yo creo que hay una expectativa cuando ves esa multitud de pibas jóvenes empoderadas que se movilizan. Te genera mucha esperanza verlas. Sí, la verdad que sí. Y el acompañamiento de muchos jóvenes, ¿no? Por ahí a nosotros nos toca, digamos, por distintas razones políticas y además tener contacto con jóvenes, y que nos cuesta un trabajo terrible no entenderlo, sino nos sorprende gratamente el tratamiento igualitario que tienen con las mujeres, que uno como viejo, digamos, no es que trata mal, pero por ahí tiene algunas definiciones que los chicos, los varones, están muy atentos y te marcan con el dedito, mirá, por ahí no. Sí, es ¿no? verdad. Eso, sí. También las pibas no te dejan pasar una hoy, ¿no? Cosas que vienen con una fuerza de juventud que es admirable, sí. Esa es la expectativa del cambio, y creo que el tema esto de, vos mencionabas lo de la educación sexual integral, de la ESI, la necesidad de profundizar estos temas, ¿no? Que ojalá con el cambio de gobierno simplemente realmente en todos los sistemas educativos, tanto la gestión privada como la gestión pública, ¿no? Que la ESI tiene que llegar a todas las escuelas católicas, las escuelas privadas, no es voluntad, es una obligación que establece la ley, está establecida por ley. Por eso es tan importante también trabajar en todo lo que es las nuevas masculinidades, ¿no? Si bien hubo un cambio muy profundo desde el feminismo en las mujeres, y es verdad esto que él menciona, los pibes hoy se separan de otra manera, es importante trabajar en la generación de una conciencia de nuevas masculinidades para que Y en eso la educación formal y los medios tienen un rol fundamental. En la medida que quieran demorarlo, lo harán, digamos. O sea, los cambios culturales tienen un ritmo, pero también pueden ser acelerados y no pueden ser detenidos. No, pero sí pueden ser demorados, ¿no? Yo creo que es necesario el compromiso de los medios en esta construcción, no solo de un nuevo concepto femenino, sino de un concepto masculino también diferente. Sí. ¿Cuál es la postura obvia, pero me gustaría que la explicites, del movimiento Marea Feminista? Y me gustaría que me expliques por qué utilizan la palabra disidente, le expliques a nuestros oyentes respecto de la interrupción legal del embarazo. ¿Y qué relación tiene con este tema que sí, obviamente nosotros estamos a favor de que se promocione la ley por la interrupción voluntaria del embarazo. Fuimos parte como movimiento de mujeres de la Marea Verde, que copó las calles el año que se trató en el Congreso. Estamos expectantes, obviamente, del anuncio de Alberto de que el proyecto iba a ser puesto de nuevo en tratamiento, con un impulso por parte del Ejecutivo, porque si bien es cierto que quien primero lo puso en tratamiento fue el gobierno de Mauricio Macri, lo puso en tratamiento sin ningún tipo de participación política por parte del Ejecutivo, que cuando estamos hablando de leyes tan trascendentales, no es así. Cuando fue la ley por el divorcio, el Ejecutivo, obviamente, si vos querés que eso sea parte de tu política pública, tiene un trabajo en ese. No es que tira la ley y bueno, que sea lo que sea. Lamentablemente fue una puesta en escena marketinera, era un tema que había que incorporar y que no debía salir porque tenía la contradicción de lo que era necesario para cierto concepto político, y era imposible y no viable para lo que al grupo de pertenencia que tenía, que es claro. Sí, estuvimos cerca igual, yo creo que se deben haber sorprendido igualmente de lo que se generó a partir de eso. Bueno, esto sí, obviamente estamos a favor de la interrupción voluntaria, estamos expectantes a que el proyecto salga.
los abortos inseguros por la clandestinidad son la principal causa a 2020 de mortalidad de personas gestantes. Es la principal causa, evitable. ¿Cómo combatís desde la militancia la idea de que paradójicamente quienes se ponen la vereda enfrente se definan como pro vida? Sí, bueno, es muy difícil, que tuvieron, digamos, ¿no?, una buena técnica de comunicación, claro, ¿no? Con esto de las dos vidas, o son pro vida, ¿no? Obviamente nosotros del feminismo, la manera de nombrarlo son los grupos antiderechos. Bueno, es un trabajo, obviamente, es un trabajo de militancia para mí, de entender que lo que no se está haciendo es poniendo una vida contra la otra, de entender que de lo que se habla es de un derecho a decidir que tienen las mujeres sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo. Es complejo porque yo creo que en eso estuvieron muy acertados con lo de que somos pro vida, mientras los otros son, no sé, pro muerte seríamos. Claro, no sé, cuando los abortos pasan, no es que no pasan, lo que termina pasando cuando el aborto es inseguro por la clandestinidad es que para el caso se mueren las dos. Y el eje que ha puesto Alberto, porque fue muy claro, me parece que fue bastante claro, en el tema de que este era básicamente un problema de salud pública. Es que sí, es que ese es un el buen argumento, eje como para, ¿no? Sí, como para avanzar en serio. Sí, es que ese es el argumento que se intentó cuando fue el debate, las interminables presentaciones que se hizo tanto de un lado como del otro. Lo que resulta difícil es que, bueno, cuando iban quienes hablaban en favor de la sanción de la ley, el eje central es un tema de salud pública. Claro. No importa si vos sos católico, no sos católico, si el presidente le gusta, no le gusta, si lo harías o no lo harías. Por ahí no lo harías nunca, jamás harías eso. Seguro. Pero no es una cuestión de creencias privadas de cada persona, es una cuestión de salud pública. Y si eso lo juntás con una aplicación efectiva del ESI, claro, le das valor a que querés que no se llegue al embarazo no deseado. De hecho, porque la idea no es abortemos, no es esa la idea. Obvio. De hecho, cuando fue el debate, ¿cuál era el discurso típico de los celestes? No, porque lo importante era educar, que todos estaban a favor de la educauna, sí, se terminó la ley, no se sancionó la ley y empezaron con una cuestión reaccionaria contra lo de la ideología de género, claro, y todas esas cosas para ubicarse en contra de la aplicación de la ESI, que es una ley, no es una cuestión que nunca la han aplicado, de decisión. Tienen una capacidad de manejo del discurso sí, del cual debiéramos aprender involucrándonos. Te hice la preguntita ahí y me quedó colgando y siempre me llamó la atención de por qué definen como disidente Marea, movimiento feminista popular y disidente. Porque, bueno, es otro de los debates que se da dentro del feminismo. Está toda la parte que entiende que el feminismo no es una cuestión de tipo biológica, que solo pertenecen mujeres cis heterosexuales, sino que intervienen todos los géneros disidentes o diversos dentro de las feminidades, digamos, ¿no? Y después está otro grupo que lo acota más a lo que es la mujer dentro del feminismo. Nosotras con el nombre estamos haciendo referencia a qué lado estamos paradas, ¿no? Exactamente. El feminismo travesti, el feminismo. Claro, el transfeminismo. El transfeminismo. Por último, no nos queda nada, un minutito de programa, pero en esta batalla cultural que hay que llevar adelante para modificar esta realidad, está el tema del lenguaje inclusivo, que hoy salió una nota muy interesante en página 12, de un lingüista muy interesante que la recomiendo. El nombre del lingüista es Santiago Kalinowski. Esto es una reflexión, pero me gustaría, digamos, la mirada de ustedes, la importancia o no que le dan al uso del lenguaje inclusivo. Bueno, obviamente entender que el lenguaje o el idioma, el lenguaje es neutro,
digamos, es difícil de comprender. El lenguaje es o los idiomas son un producto cultural, obviamente están atravesados por la cultura de cada lugar. El mismo, digamos, los mismos cuestionamientos, la misma polémica se armó cuando se empezaba a decir todos y todas, de que era ridículo, de que nada, o juez y jueza. O juez y jueza. Presidente, presidenta, que todas teníamos que sentirnos incluidas dentro del todo. Bueno, eso ya fue un poco ya casi aceptado, y ahora obviamente vuelve el debate con la creación de un lenguaje inclusivo, que lo que hace, justamente para mí, lo que hace es marcar que no es neutro. Los idiomas no son neutros, expresan algo. Lo que se dice expresa algo, lo que no se dice expresa algo. Las palabras que se eligen expresan algo. Y de hecho hay idiomas donde existe el neutro. Sí, te decía esto por la posición de Kalinowski, es muy interesante, porque dice que, y venía a cuento de lo que veníamos charlando antes, que no es un intento de modificación gramatical del lenguaje, sino que es parte de una lucha política. Claro, es esto, es visibilizar de que no es neutro, no es casualidad que nosotras nos tengamos que sentir incluidas en el todo y no los varones en el todas, no es casualidad. Así que bueno, un poco la síntesis. Lo está diciendo un licenciado. Es parte de la lucha política que, bueno, tratamos de llevar adelante con esta charla con vos, con Julieta del Pech, que tiene que ver con cambiar una mentalidad, contra una batalla cultural que se viene dando de hace muchos años. Así que te agradecemos mucho. Tenemos un mensaje de último momento, Castellucci. A ver. Sí, pues es una persona que te va. Mi nombre es Paula Squasi. La doctora Paula Squasi, soy abogada y lucho permanentemente contra un sistema judicial machista y patriarcal, incluidas las mujeres protagonistas de dicho poder, juezas, trabajadoras sociales, psicólogas. Dice, bueno, un gran saludo a Oscar Castellucci y por todo su trabajo a través de la asociación. Bueno, gracias a Paula y también al nombre que nos había quedado pendiente del varón que participó, que es González, de Presidente Perón, que no lo habíamos mencionado. Terminamos esta charla, vamos a terminar con un tema emblemático de la lucha feminista, un tema que es de Amparo Ochoa, que se llama Mujer, un tema tradicional de hace muchos años, y menciona en algún momento a una Ángela, que es Angela Davis. Y Angela Davis, con esta frase quiero terminar el programa y después va el tema de Amparo Ochoa, dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. De eso se trata, y de eso se trató esta edición de No Mires para Otro Lado. Chau, hasta el lunes que viene.